Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar poniéndonos al día, vamos a hacer los respectivos análisis de lo que ha pasado en el mercado durante el día miércoles, jueves y viernes de esta semana. Vamos a identificar las diferentes oportunidades que se nos presentaron en horarios específicos. Vamos a arrancar con el análisis del día miércoles 1 de mayo del año 2024, trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Acá ustedes pueden ver el horario en el cual vamos a estar haciendo esta actividad. Para empezar, yo les muestro aquí el gráfico para que ustedes puedan darle pausa al video y hacer su respectivo análisis, identificar dónde habrían tomado ustedes sus operativas. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde he identificado yo diferentes oportunidades que podríamos haber tomado en esta sesión. Vamos a empezar haciendo mención a lo que ha pasado justamente en el momento en el que iniciamos nuestra sesión de trading. Recordemos que empezamos a analizar aquí donde se encuentra la línea azul. Vemos que nada más abrimos el broker y nos encontramos con esta gran vela. Doji, tiene demasiada mecha en la parte superior. Poca mecha en la parte de abajo, pero al final de cuentas es una vela con demasiada mecha. Es una especie de doji lo que se nos está creando en ese momento. Esto lo que hace es prácticamente desestabilizar la estructura del mercado. Puede ser que antes tuviéramos una estructura bastante bonita y de pronto el doji pues hace un movimiento muy grande y tenemos que esperar a que nuevamente se cree una estructura la cual podamos seguir. Entonces, por ejemplo, acá en las siguientes velas después del doji no hacemos nada. Por ejemplo, esta vela alcista tiene mucha mecha en la parte superior, no es información para comprar o vender. Por ejemplo, acá el precio nos forma lo que sería una estrella de la tarde, pero nos encontramos sobre la EMA de 20 periodos, entonces no es buena idea tomar una venta. Tampoco vamos a comprar porque obviamente es un patrón de reversión, así que lo que hacemos es esperar. Nos damos cuenta que el precio crea una vela bajista más, pero después se devuelve hacia arriba. Obviamente con esta vela no vamos a vender porque estamos bloqueados por esta punta de mecha todavía. El precio no ha roto por completo toda esta área de soporte. Esta vela alcista es fuerte. Alguno podría buscar compras después de esa vela alcista, pero no es lo mejor porque esta vela no logra superar el área creada por esta mecha. Es decir, estamos atrapados todavía en esta parte de la resistencia. Todo esto de acá es una resistencia, así que tenemos que tener cuidado hasta que se defina un poco mejor el mercado. Luego el precio trata de empujar hacia abajo, no vendemos porque estamos bloqueados por un soporte, reaccionan los compradores, pero obviamente esta vela es muy pequeña para buscar una compra después de esta vela alcista. Después el precio sigue bajando, no puede seguir bajando y nosotros no deberíamos de buscar ventas cuando se crea esta vela bajista. No debemos de hacerlo porque esta vela, si bien es cierto que logra romper el área de soporte, para alguno podría ser ruptura de soporte, retroceso y continuidad bajista, no es lo mejor. Recordemos que esta vela, que es muy grande, tiene una mecha que llega hasta esta parte superior y la parte inferior sería esto. Entonces básicamente se convierte en una vela maestra, la vela más grande que contiene varias velas en su interior. Al ser una vela maestra nos delimita lo que sería el soporte de un rango y la resistencia de un rango. Mucho ojo con eso, ya se los he explicado en la clase de vela maestra y también lo hemos hablado en la clase de Marubosus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la ruptura de esta área del soporte, pero al ser un rango que está compuesto por muchas velas, nos está diciendo que los primeros intentos de ruptura del precio van a fallar. Por eso es que aquí, después de que el precio rompe el área del soporte, no buscamos una venta. Sospechamos que puede fallar. Obviamente comprar es bastante arriesgado, lo mejor es simplemente esperar. Durante las siguientes velas alcistas vamos también a esperar. Podríamos habernos arriesgado y buscar una compra en esta vela, porque la vela anterior, esta de acá, logra romper esta punta de mecha y podríamos esperar un retroceso a la EMA y un rechazo para buscar una compra. De todas formas es peligroso porque tenemos mucha mecha en la parte superior. Yo en este caso pues o asumo el riesgo comprando sabiendo que es muy peligroso o mejor esperaría. Depende, si ya llevo muchas operativas negativas pues simplemente mejor espero a una situación más clara. Al final de cuentas, esperando bastante tiempo, vamos a encontrarnos con una vela bajista. Esta vela bajista no tiene demasiado apoyo con la acción del precio, pero sí que tiene apoyo con la estrategia del conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, un conteo, bajista alcista 2, bajista alcista 3. Entonces podemos aprovechar un cuarto conteo al ver esta vela bajista que es muy pequeña, muy débil, es un doji, no logra pasar la punta de la mecha inferior de la vela anterior, significa que simplemente es una pausa. Así que, claro, vemos un movimiento alcista fuerte, una pausa, el precio podría tratar de seguir subiendo. Así que claro, podemos buscar nuestra primera operativa, una compra apoyada en la estrategia del conteo de velas y también en el movimiento fuerte creado dentro del rango. Este sería un movimiento secundario alcista dentro de la estructura de rango.
Luego acá el precio trata de subir, si bien es cierto que rompe estas puntas de mechas, pues nos damos cuenta que en este caso estamos ya en un área de resistencia, la resistencia creada acá en este punto, entonces obviamente no vamos a comprar en esa zona. Estamos bloqueados por una resistencia. Luego tenemos esta vela tipo martillo, es una vela bastante fuerte, bajista, está cerrando cerca de su mínimo. Y esta vela es bastante fuerte por el contexto donde se está dando, porque en realidad tiene mucha mecha en la parte superior, pero el contexto apoya a identificar a esta vela como una vela de fuerza bajista. Y es que lo que estamos viendo es que está reaccionando a la resistencia de un rango. Hemos visto acá la primera entrada de vendedores que no pudieron dominar en ese movimiento, pero en el segundo movimiento sí que logran dominar con esta vela bajista. Entonces estamos viendo una especie de doble techo, así como lo he dibujado, o también podría ser de esta otra forma, un micro doble techo. Cualquiera de los dos es válido y por ese motivo podemos tomar una venta en la siguiente vela. Y así nos quedamos atrapados, por ejemplo, en un doji o en una vela alcista. Nos queda esperar a que el precio se desarrolle un poco más y nos muestre más información. Muy bien, después de tener esta operativa no hacemos nada porque no tenemos mayor acción del precio a nuestro favor, no hay información de fuerza bajista. Finalmente el precio logra llegar a esta zona, nos crea algunos dojis y obtenemos acá lo que es este pin bar alcista. Podríamos tratar de buscar una compra en la siguiente vela, pero si ustedes se dan cuenta hay mucha insistencia de los vendedores previamente, así que esto puede ser un retroceso y el precio terminar empujando hacia abajo. Es por ese motivo que aquí simplemente no hacemos nada. También quiero comentarles que aquí en este contexto no podemos aplicar la estrategia de ruptura y retroceso de la EMA de 20 periodos porque esa estrategia es para utilizarse en tendencias fuertes, no en rangos. Acá, a pesar de tener esta estrella de la mañana creándose como una ruptura falsa de la EMA de 20 periodos, no vamos a buscar una compra inmediatamente porque el contexto en el que nos encontramos es un rango. Eso significa que tenemos que tener cuidado con esta clase de patrones de velas porque pueden ser muy engañosos. De hecho, si se dan cuenta, acá en la siguiente vela el precio sube bastante bien, pero termina reaccionando y dejándonos un doji. Eso probablemente es porque nos encontramos cerca de la resistencia del rango. Entonces, claro, podemos tomar ahí la compra, pero tenemos que asumir ese riesgo. Recuerda que el precio dentro de un rango trata de moverse de un extremo hacia otro, entonces acá todavía no ha logrado llegar a la parte inferior. Por ese motivo es un poco peligroso buscar una compra. Vemos que el precio trata de seguir subiendo, pero las oportunidades de compra que nos ofrece cerca de la resistencia, así que no hacemos nada, simplemente esperamos. El precio empieza a bajar en las siguientes velas y finalmente termina dejándonos acá lo que es este martillo. Es un martillo a favor de un movimiento bajista que se ha creado en la resistencia de un rango, así que claro, podemos buscar una venta después de esa vela. En este caso pues estaríamos entrando acá en esta siguiente vela bajista. Luego no tenemos más oportunidad para hacer algo, ya que por ejemplo acá tenemos una vela alcista pero no es suficiente información para comprar, tampoco vamos a vender porque si bien es cierto que nos encontramos también acá en esta especie de soporte de canal, entonces puede ser una ruptura falsa y a lo mejor el precio trata de seguir subiendo, por ese motivo no hacemos nada. Pero nos damos cuenta que los vendedores vuelven a entrar con fuerza. Tampoco vamos a vender después de esa vela porque estamos acá en esta área de soporte. Los compradores nos dejan este martillo, pero no es suficiente información para buscar una compra, ya que estamos en contra de un movimiento bajista bastante fuerte. Aquí simplemente vamos a esperar. Tenemos esta siguiente vela que es una envolvente, pero si nos damos cuenta no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior. Es por ese motivo que sí nos está mostrando una señal de venta, pero no es una señal de venta demasiado fuerte. Y recordemos que si nos encontramos en el área de soporte de un rango, entonces obviamente no vamos a buscar ventas cerca del área de soportes, así que en este caso no entramos en ninguna operativa en ese momento, simplemente vemos como el precio trata de seguir subiendo, retrocede a la EMA de 20 periodos pero no tenemos suficiente información para comprar o vender, logra pasar la EMA de vuelta, si ustedes se dan cuenta acá trata de volver a subir creando una especie de doble suelo, pero todavía estamos bloqueados por la EMA de 20 periodos y la punta de la mecha de esta misma vela pues perfora el mínimo de la vela anterior, entonces eso ya genera un poco de desconfianza. De pronto tenemos acá lo que es esta especie de pin bar y que básicamente nos está mostrando un retroceso a la EMA de 20 periodos con una segunda entrada de los vendedores en una reacción en este pin bar. Entonces podría ser una buena señal para buscar una venta. Claro está, recordemos que nos encontramos cerca del área del soporte de rango, así que siempre existe un riesgo. Podemos tratar de filtrar la operativa agarrando el punto de entrada más alto posible. Además, como nos damos cuenta, no hemos podido pasar estas puntas de mechas, así que mucho mejor si podemos agarrar ese punto de entrada. Y pues después de eso, obviamente no vamos a buscar una venta porque nos encontramos muy cerca del soporte, tampoco vamos a buscar una compra porque nos encontramos bajo la EMA de 20 periodos. El precio termina creando este doble suelo, rompe la EMA y al final se acaba el tiempo. Ya no podemos seguir buscando más operativas porque llegamos al final de la sesión. Y esto sería lo que podemos identificar en una hora de análisis de lo que pasó el día miércoles.
En este caso hemos podido identificar lo que serían 4 operativas positivas, no hemos perdido ninguna, pero pues a lo mejor durante la sesión se nos escapa alguna que otra operativa, así que también tenemos que tener eso en mente. Al final de todo, si estamos tomando operativas con montos de $1 habríamos ganado 3,40 y al final pues ese también sería nuestro beneficio ya que no hemos perdido nada. Si estamos tomando operativas de montos de $25 habríamos ganado 85 y también ese habría sido nuestro total final. Muy bien, eso sería con lo que ha pasado el día miércoles, así que avanzamos al gráfico del día jueves. En este caso, el jueves 2 de mayo. Acá ustedes pueden ver el gráfico, tienen algunos segundos para hacer su respectivo análisis. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde he identificado diferentes oportunidades que el precio nos ha ofrecido aplicando los conceptos de acción del precio. Al principio nos damos cuenta que arrancamos la sesión con una vela bajista bastante fuerte. Todavía no tenemos suficiente contexto para buscar una compra o una venta. Esta vela avanza también mostrándonos fuerza. Si somos arriesgados podríamos vender en la siguiente vela, pero no tenemos demasiado apoyo con soporte y resistencia, así que también podemos esperar a que el precio avance un poco más. Vemos cómo finalmente acá el precio crea una estrella de la mañana, pero obviamente no vamos a comprar. No vamos a comprar porque hay demasiada fuerza bajista en este movimiento, simplemente vamos a esperar. El precio crea esta vela bajista, que para alguno podría ser una señal de continuidad, tratar de seguir vendiendo, pero lo mejor sería esperar porque no tenemos mayor apoyo con un soporte o resistencia que nos ayude a tomar un mejor punto de entrada. Así que lo mejor es que esperemos un poco más. Vemos como el precio al final termina creando este micro doble techo en este punto y nos crea este martillo. En este caso podemos aprovechar ese martillo o pin bar para utilizar la estrategia de continuidad que yo les he explicado al principio de esta semana. Tenemos un movimiento bajista muy fuerte y la insistencia del precio en bajar con una vela bajista que tiene demasiada mecha. Es probable que el precio trate de llegar a esta zona, así que podemos vender en la siguiente vela. Eso es algo válido solamente por la estructura fuerte que tenemos anteriormente. Muy bien, ahí ganamos la operación, pero nos damos cuenta que tiene demasiada mecha abajo, así que no es suficiente fuerza para seguir vendiendo. La siguiente vela es un martillo, pero es muy importante que nos demos cuenta que no logra romper el mínimo de la vela anterior ni de la vela previa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No nos está mostrando demasiada fuerza. Además, la punta de la mecha superior logra romper el máximo de la vela previa. Así que en este caso no es un buen martillo, prácticamente nos está tratando de engañar, así que lo mejor es que esperemos. En la siguiente vela entran los compradores, pero no es suficiente información para comprar o vender, tenemos que esperar hasta que tenemos acá otro martillo bajista. Aquí nosotros podemos decir que el precio hizo un retroceso a esta zona, recordemos que esto sería un soporte, rompe el soporte, retrocede y nos crea un martillo de continuidad justamente en esa zona, en una tendencia bajista, así que claro, ¿por qué no buscar una venta? ¿Qué es lo que pasa? Que nos quedamos atrapados inmediatamente en la siguiente vela el precio sube. Ok, en este momento tenemos que darnos cuenta que hemos sido engañados por el precio en un movimiento bajista con un buen patrón de velas a favor de la tendencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que no pudieron dominar los vendedores, así que tenemos que tener precaución si vamos a seguir buscando ventas. El precio trata de bajar nuevamente, pero no lo logra y nos termina creando esta vela alcista fuerte. En este caso lo que podemos observar es que se ha creado un doble suelo y una ruptura de toda esta área del cuello. Eso está excelente porque nos ofrece la oportunidad para buscar una compra en la siguiente vela, porque tenemos el apoyo con la EMA de 20 periodos, que es la línea amarilla que ustedes ven allí, y también con el área del cuello del doble suelo. Así que para tener mayor probabilidad de éxito podemos agarrar un punto de entrada justamente en esa zona y ahí tendríamos nuestra operativa positiva. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá lo que es un martillo a favor de un movimiento alcista, así que podríamos buscar una compra. Pero tenemos que tener precaución porque acá tenemos esta área de resistencia. Si ustedes se dan cuenta, acá entraron los vendedores una vez, si el precio vuelve a llegar y entran otra vez, de hecho pues aquí lo único que dejaron es una mecha. Si ustedes se dan cuenta, significa que hay urgencia por parte de los vendedores de entrar en esa zona. Así que claro, este martillo se está creando justo en esa resistencia, así que no nos vamos a arriesgar y no vamos a buscar una compra en la siguiente vela. Simplemente vamos a esperar. La siguiente vela es bajista, pero tiene mucha mecha en la parte inferior y no logra pasar la EMA de 20 periodos. Vamos a esperar. La siguiente vela vuelve a ser alcista, pero aún seguimos atrapados por la resistencia. Tenemos que esperar. El precio termina subiendo con muchísima fuerza. Las siguientes velas no ofrecen información para buscar compras o ventas, hasta que tenemos este pequeño retroceso y se nos crea lo que es una estrella. Acá tenemos un movimiento alcista muy fuerte y un retroceso en formato de estrella de la mañana, así que podemos buscar una compra en la siguiente vela. Podemos tratar de agarrar incluso un buen punto de entrada utilizando esta punta de la mecha de la segunda vela del patrón de estrella. ¿Por qué es necesario agarrar un buen punto de entrada? Pues podríamos filtrarlo agarrándolo porque la primer vela del patrón, que sería esta de acá,
tiene una mecha superior que no pudimos romper con la tercera vela del patrón. Entonces todavía estamos un poco bloqueados en esa zona. Para filtrar un poco más, pues podríamos agarrar un buen punto de entrada. Sin embargo, no es del todo necesario por ir en un movimiento alcista bastante fuerte. Muy bien, tenemos como resultado un doji, significa que hay cierta incertidumbre, vamos a esperar a ver qué pasa. La siguiente vela es alcista, pero no vamos a buscar una compra o una venta porque estamos alejados de un soporte de resistencia. Y luego se nos crea lo que es este micro rango. El precio trata de romper hacia arriba, pero falla y termina devolviéndose en las siguientes velas. De nuevo, no nos da información para buscar una compra o una venta. Quizá podríamos buscar una compra después de ver esta vela alcista, porque prácticamente envuelve a las velas anteriores, pero solo con el cierre y la apertura de las velas, ya que tenemos allí unas puntas de mechas que todavía nos están bloqueando. Si te vas a arriesgar para buscar una compra solamente porque esta vela está mostrando mucha fuerza, debes de tratar de agarrar el mejor punto de entrada. Un mejor punto de entrada debería de ser acá en esta área, porque ustedes recuerden que esto es un micro rango, entonces puedes agarrar el punto de entrada en esa zona o en alguna punta de mecha más abajo. Eso para filtrar tu operación porque todavía estás bloqueado por estos micro niveles. Después de eso tenemos este intento de nuevo por parte de los vendedores, pero no pueden llegar muy lejos. Los compradores tratan de entrar, pero hay demasiada mecha en la parte superior y terminan al final creando esta vela bajista. Por lo tanto, se nos crea aquí una especie de hombro, cabeza, hombro, que termina en un movimiento bajista bastante fuerte donde los vendedores tratan de dominar. Acá lastimosamente en este movimiento no tenemos mayor información para buscar una venta, no tenemos apoyo con soporte o resistencia, no tenemos algún patrón de vela de continuidad, así que se vuelve complicado buscar una operativa. Algo que tienes que tener precaución acá es de aplicar la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es cierto que tenemos una ruptura de la EMA de 20 periodos, tenemos acá nuestra primer vela alcista y alguno podría buscar una venta en la siguiente vela. El problema es que en primer lugar no tenemos apoyo con un soporte o resistencia que nos esté ayudando a tomar allí esa venta, y también tenemos que este movimiento bajista no es demasiado fuerte. Lo ideal sería que la ruptura fuera con velas de fuerza, pero si ustedes se dan cuenta, estas últimas velas de acá tienen demasiada mecha en la parte de abajo y de hecho las primeras dos velas también tienen demasiada mecha en la parte superior. Así que eso ya nos pone en perspectiva que tenemos que tener precaución si es que vamos a aplicar esta clase de estrategia en esta estructura. Muy bien, en este caso yo no lo he marcado porque me parece un poco confusa la información que el gráfico nos está presentando. Luego de eso vemos la insistencia del precio por volver a subir, pero no tenemos mayor información para buscar una operativa hasta que tenemos este retroceso y esta especie de martillo. Ese martillo nos está mostrando prácticamente un retroceso a la EMA y un rechazo y la fuerza por parte de los compradores. Entonces en este caso nosotros podemos pensar que el precio se está moviendo más o menos de esta manera, está tratando de crear aquí una especie de canal a lo mejor, así que claro, podemos buscar una compra en la siguiente vela. Aquí, como estamos cerca de toda esta área de resistencia, trataremos de agarrar el mejor punto de entrada un poquito más abajo. Luego nos damos cuenta que tenemos esta vela alcista bastante fuerte. Yo no te recomiendo que busques una compra porque esta vela tiene mucha mecha en la parte de abajo y perfora el mínimo de la vela anterior. Entonces, si vas a buscar una compra en la siguiente vela, trata de agarrar un mejor punto de entrada para respaldar tu operativa. Pero imaginemos que no pudimos agarrar ese punto de entrada, terminamos con una operación negativa, no pasa nada, simplemente mantenemos la calma. El precio vuelve a regresar a la EMA de 20 periodos y trata de subir nuevamente creando esta envolvente. Sin embargo, esta vela envolvente pues queda bloqueada justamente por la resistencia, así que no vamos a buscar una compra o una venta y llegamos al final de la sesión. Y bueno, en este caso pues hemos podido agarrar pocas operativas e incluso por allí hubieron dos escenarios confusos en donde hemos tenido operativas negativas. Vamos a ver cuáles son los resultados del día entonces. Hemos podido identificar 4 operativas positivas, 2 negativas para hacer un total de 6 operaciones. Si estuviéramos tomando operativas con montos de $1 habríamos finalizado con 3,40 de beneficio pero con 2 de pérdida, para así terminar con un total de 1,40. Si estuviéramos tomando operativas con montos de $25 habríamos ganado 85 pero habríamos perdido 50 para finalizar la sesión con un total de 35 de beneficio. Yo les recomiendo que cuando están viendo escenarios así de complicados y no pueden encontrar buenas oportunidades, pues lo mejor que hagan es o bien esperan o bien cambian de mercado y buscan un mercado que esté ofreciendo oportunidades que se puedan comprender mucho mejor. Y así todos los mercados se encuentran así de complicados, pues lo mejor es que o bien asumamos el riesgo o bien simplemente pasemos de sesión, la finalizamos y continuamos el siguiente día o la siguiente hora. Muy bien, ya para terminar vamos a trabajar con el gráfico del día 3 de mayo, siempre en el euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí tienen ustedes el gráfico, pueden darle pausa al video y hacer su respectivo análisis.
Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde he identificado yo diferentes oportunidades para tomar operativas. Vamos a darnos cuenta que la primera vela que se crea durante la sesión es otra vela bastante grande como la del día miércoles, tiene demasiada mecha en ambos lados, solo que en este caso es una vela alcista. De todas formas sigue siendo una especie de vela maestra con un soporte acá y una resistencia en esta parte superior. Sin embargo, al principio tenemos una vela bajista fuerte, logra romper su mínimo, la siguiente vela trata de subir, pero inmediatamente es contrarrestada. Entonces nos damos cuenta que en este contexto los vendedores están tratando de empujar hacia abajo. Obviamente no hacemos nada en esas primeras velas hasta que vemos acá esta vela bajista. En este caso nosotros podríamos pensar que el precio se encuentra en un movimiento bajista nuevo, tenemos una vela bajista de fuerza, podemos utilizar esta punta de mecha para buscar una venta. Y aquí lo he marcado como una venta, pero todo ha salido mal, la siguiente vela termina siendo alcista. Ok, ¿por qué ha pasado esto? Yo se los he explicado en el primer análisis de este mismo video. Si esta vela de acá es una especie de vela maestra, quiere decir que ha formado un rango. Por lo tanto, quiere decir que el primer intento de ruptura puede fallar y aquí tenemos una ruptura limpia, entonces claro, es el primer intento de ruptura con fuerza, puede fallar y justamente tenemos inmediatamente el retroceso o el intento del fallo se podría decir. Claro, al final no puede fallar por completo, entonces es un intento de fallo que ha fallado y ahora el precio va a seguir con el movimiento bajista. Ok, se pudo haber evitado esta operativa negativa, pero no pasa nada si llegamos a tomarla, simplemente vamos a esperar por más información. El precio rebota en la EMA de 20 periodos y nos crea esta especie de estrella de la tarde. Esa es una buena oportunidad para vender, pero recordemos que estamos en un escenario confuso, así que simplemente mantenemos la calma porque todavía estamos bloqueados por esta área de soporte. Esperamos un poco más y el precio empieza a crear estos dojis, pero al final tenemos esta vela bajista fuerte que termina rompiendo toda esa área de dojis y este mínimo. Por lo tanto, acá estamos viendo que al final de todo hay una insistencia del precio por bajar, podemos buscar una venta en la siguiente vela. En este caso pues resulta positiva, apoyados con la insistencia del precio en bajar y la ruptura de este mínimo. Claro, tenemos mecha en la parte inferior, no hacemos nada, vamos a esperar. Los compradores terminan entrando nuevamente, pero nos falta información. Al final el precio termina bajando y logra romper esta área de soporte. Entonces, como hemos hecho anteriormente, el precio rompía soportes y buscamos venta, entonces acá el precio rompe el soporte y buscamos una venta, pero resulta que ahora nos quedamos atrapados, tenemos una vela alcista fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Lo más probable es que nos hayamos quedado atrapados porque tenemos esta punta de mecha que todavía no ha podido ser rota con bastante fuerza. Si ustedes se dan cuenta acá el precio apenas si rompe esa zona, entonces puede ser un movimiento confuso, pero no pasa nada si nos quedamos atrapados, simplemente mantenemos la calma. Lo que vamos a evitar hacer es buscar una compra al ver esta vela envolvente, porque es una vela envolvente alcista y alguno podría decir que el precio va a intentar subir en este momento, pero no es así. Recordemos que antes los compradores han intentado dominar y no pueden, intentan dominar y no pueden, entonces los compradores no están haciendo mucho dinero. Por lo tanto, esta vela alcista fuerte es más bien un engaño. De hecho, podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela. Yo no lo he marcado, pero es algo válido de hacer, especialmente si tenemos chance de arriesgarnos un poco más. Muy bien, pero no hace falta hacer eso, simplemente podemos esperar y el mercado nos va a ofrecer una oportunidad nueva aplicando el clásico conteo de velas. Tenemos una vela alcista seguida de una bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3 y entonces acá tenemos una vela alcista para hacer el cuarto conteo, podemos vender en la siguiente vela. Habría resultado una operación positiva. Claro, la siguiente vela tiene mucha mecha en la parte inferior, así que dejamos de buscar ventas. Después tenemos un doji, pero no compramos porque es una vela muy débil y porque todavía tenemos conteo de velas. Y eso sigue avanzando en las siguientes velas, sin información para comprar o vender. Finalmente tenemos esta vela bajista fuerte, pero recuerden que en este caso, tras haber roto este soporte, corremos el riesgo de que el precio trate de subir, como lo ha hecho anteriormente justo donde nos quedamos atrapados. El precio rompía y se movía en sentido contrario. Entonces puede volver a pasar algo similar. De hecho, aquí tenemos esta vela envolvente que rompe, pero como nos hemos dado cuenta que anteriormente ha fallado, pues podemos sospechar que va a fallar también y aquí lo hace. Entonces ya tenemos prácticamente un conteo de estructura formado y es por ese motivo que nos vamos a buscar una venta después de este movimiento. Ahora tenemos una vela alcista, pero es un retroceso, se queda bloqueada por esta área de soporte resistencia. Todavía tenemos un conteo de velas, aunque ya ha avanzado bastante. Sería el séptimo conteo de velas, ya es bastante arriesgado, pero claro, tenemos la estructura, tenemos la tendencia, así que podemos tomar ese riesgo. En este caso pues resulta en una operativa positiva. El precio vuelve a subir en la siguiente vela, a pesar de todavía estar bloqueado en una resistencia, pues ya sería el octavo conteo, justo acabamos de aprovechar uno, pues entonces lo mejor sería calmarnos y esperar a que el precio avance. El precio avanza un poco más hacia arriba, rompe la EMA de 20 periodos, podríamos buscar una compra en la siguiente vela agarrando el punto de entrada en la EMA, no es lo ideal pero podría hacerse. En este caso pues el precio termina devolviéndose ya que veníamos en una tendencia bajista.
crea una ruptura falsa de la EMA de 20 periodos y se devuelve con bastante fuerza. Prácticamente lo que tenemos acá es una estrella de la tarde en una ruptura falsa de la EMA. Si nos damos cuenta, la tercera vela de este patrón de estrella pues logra romper el mínimo o la apertura prácticamente de la primera vela de este patrón. Entonces, por ese motivo podemos buscar una venta en la siguiente vela e incluso podemos tratar de agarrar el punto de entrada en esa zona de apoyo. Luego de eso tenemos un martillo. Podríamos buscar una compra en la siguiente vela, ya que toda esta estructura parece ser un doble suelo. El problema es que este martillo no logra romper la punta de la mecha superior de la vela previa, entonces no vamos a tomar ahí ninguna operación. Sería válido si asumimos el riesgo. Yo no lo he marcado, ya que venimos en un movimiento bajista. De cualquier forma, en este caso sí que funcionó, el precio trató de seguir subiendo. Al final tenemos este movimiento alcista que nos crea una vela envolvente que rompe toda esta área de resistencia, así que podemos buscar una compra. Lo ideal sería agarrar el punto de entrada más bajo posible, pero imaginemos que no lo hacemos, que entramos justamente en la apertura y perdemos la operación. Ok, no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente esperamos a que el precio siga avanzando. Si es que podemos agarrar el mejor punto de entrada en esta zona de apoyo, pues claro, mucho que mejor. Tendríamos respaldada nuestra operativa. El precio vuelve a bajar a la EMA de 20 periodos y nos crea de vuelta una vela envolvente, así que podemos tratar de hacer lo mismo, agarrar un buen punto de entrada y buscar una compra. En este caso lo que estamos viendo es que el precio ha bajado bastante, nos crea un doble suelo, rompe el cuello, retrocede y trata de seguir subiendo, así que claro, podemos buscar allí la respectiva compra, especialmente con un mejor punto de entrada. Luego de eso simplemente esperamos. A pesar de que esta vela es alcista, podríamos tratar de comprar en la siguiente vela agarrando un buen punto de entrada. En este caso yo no lo he marcado porque justamente acabamos de aprovechar una oportunidad y todavía no sabemos cómo se está desarrollando esta estructura. Además, por ejemplo, aquí podrías intentar trazar un área de resistencia y un área de soporte y te das cuenta que el precio está tratando de moverse en una especie de canal. Es por ese motivo que aquí te estaría obligando a comprar justamente en la resistencia de un canal si lo trazamos apoyándonos con estos puntos máximos. Entonces es una situación peligrosa, lo mejor será esperar para tratar de comprar más abajo. Finalmente el precio cumple con ese retroceso, retrocede acá, rebota en la EMA de 20 periodos y nos muestra esta vela alcista. Si bien es cierto que no es una vela envolvente, es una vela que está reaccionando a un soporte. Tenemos este movimiento alcista que podemos meter dentro de esta especie de canal acá. Entonces claro, podemos buscar una compra después de ver esta vela alcista y entraríamos en este punto. Al final de todo nos damos cuenta que el precio reacciona muy bien, pero nos deja una mecha que está reaccionando a esta resistencia. Vamos a esperar e inmediatamente la siguiente vela envuelve. Es una vela envolvente que al mismo tiempo nos está creando un doble techo, es una oportunidad para vender esperando que el precio llegue a la EMA de 20 periodos. Y ahí buscamos nuestra respectiva venta y terminamos nuestra sesión porque las siguientes velas son dojis y no nos ofrecen demasiada información para buscar una operativa adecuada. Y bueno, esas son las diferentes oportunidades que podemos identificar en el día viernes. En este caso, a pesar de haber iniciado con una vela que rompe la estructura del gráfico, que hace que sea un poco más complicado analizar el gráfico, pues el precio termina dejándonos más información para poder aprovecharla. Y pues bueno, si hacemos todo nuestro buen trabajo, nos enfocamos y tratamos de agarrar las mejores oportunidades y las mejores operativas, habríamos salido con 7 operativas positivas y 3 negativas para hacer un total de 10 operaciones. Si estamos tomando operativas con montos de $1, habríamos ganado 5.95, pero habríamos perdido 3, para hacer un total de 2.95 de beneficio. Si estamos tomando operativas con montos de $25, habríamos ganado 148.75, pero habríamos perdido 75, para finalizar con un profit de $73.75. Como ustedes pueden darse cuenta, de haber forzado el análisis en esta clase de gráficos un poco complicados, si hacemos un buen trabajo pues habríamos terminado siempre con beneficios. Quizá habríamos terminado con muy pocos beneficios, no igual a los esperados, pero al final de cuentas no estaríamos perdiendo dinero. En el peor de los casos, que cometamos errores y que empecemos a disminuir nuestros beneficios, pues lo mejor va a ser que salgamos asumiendo esa pérdida y esperando a que el gráfico cambie. Quizá esta semana el gráfico nos estuvo presentando buenas oportunidades, lo que podemos hacer es tratar de cambiar de par de divisas. Si estamos trabajando en el euro dólar, como en este caso, pues podemos cambiar algún otro par de divisas que esté presentando una mejor estructura, o bien podemos esperar, por ejemplo, a que salga el mercado OTC, o en todo caso simplemente no operamos y esperamos la siguiente sesión. Muy bien, traders, con esto terminamos entonces este clásico análisis del mercado, haciendo el respectivo resumen de lo que ocurrió el día miércoles, jueves y viernes. Espero que este tipo de videos sea de utilidad. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios que yo los estaré leyendo. Les deseo un excelente fin de semana, traders, cuídense, nos vemos.